Bienvenidos a un video más, es un placer saludarlos. En este video vamos a ver cómo poder aplicar el teorema de Pitágoras en la solución de triángulos rectángulos. Si el video es útil en tus estudios, yo te invito a que te suscribas al canal, que me regales un like, que compartas y que comentes. ¡Comencemos! El teorema de Pitágoras fue descubierto aproximadamente en el año 500 y lleva este nombre porque su descubrimiento recae sobre la escuela pitagórica. Si bien los pitagóricos no descubrieron este teorema, ya que este teorema ya era conocido y aplicado en Babilonia y la India desde hacía un tiempo considerable. Sin embargo, sí fueron los primeros en encontrar una demostración formal del teorema. También demostraron el converso del teorema. Si los lados de un triángulo satisfacen la ecuación, entonces el triángulo es un triángulo recto. El teorema de Pitágoras afirma que el área del cuadrado, cuyo lado es la hipotenusa, es decir, el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los otros dos lados. Este teorema se puede escribir como una ecuación que relaciona las longitudes de los lados A, B y C de un triángulo, a menudo llamada ecuación pitagórica. Esta es la proporción más conocida en la matemática. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Veamos lo siguiente. Geométricamente, pues el teorema de Pitágoras quiere decir que si dibujamos tres cuadrados de forma que cada uno tenga el lado igual a uno de los tres lados de un triángulo rectángulo, se cumple que el área del cuadrado mayor siempre será igual a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados. Veamos la siguiente imagen. En esta imagen tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo lo tenemos en color gris. Y en esta esquina aparece este símbolo de cuadrado, lo cual nos indica que en esta esquina se encuentra el ángulo recto, un ángulo de 90 grados. De ahí que este triángulo es un triángulo rectángulo. El triángulo tiene tres lados, el lado A y el lado B. Tanto el lado A como el lado B se conocen con el nombre de catetos. El tercer lado, que es el lado más largo, se conoce con el nombre de hipotenusa. Bien, el teorema establece lo siguiente. Si sobre el lado sobre el lado C llamado hipotenusa, dibujamos un cuadrado, de tal manera que la medida de cada lado del cuadrado tenga como longitud la medida de la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a tener un cuadrado que mida C por C. El área de un cuadrado la obtenemos multiplicando lado por lado. Por lo tanto, si multiplicamos este lado C por este otro lado C, el área que vamos a obtener será C elevado al cuadrado. Si ahora, sobre el lado A, llamado cateto, dibujamos un cuadrado, cuya longitud de cada uno de los lados tenga la misma medida que el cateto A, pues vamos a tener aquí un segundo cuadrado. Cada lado de este cuadrado mide A, y de igual manera que en el cuadrado anterior, el área de este cuadrado lo obtenemos multiplicando lado por lado, es decir, A por A nos da como resultado A elevado al cuadrado. Ahora, sobre el otro lado B, también llamado cateto, si sobre este lado también dibujamos un cuadrado de tal manera que cada lado tenga como medida la medida del cateto B, pues vamos a tener un tercer cuadrado,
cuya área la encontramos multiplicando lado por lado, es decir, b por b, lo cual nos da como resultado b al cuadrado. El teorema nos afirma lo siguiente, que el área del cuadrado mayor siempre va a ser igual a la suma del cuadrado del cateto A más el cuadrado que se encuentra en el cateto B. Es decir, que si sumamos estas dos áreas que se encuentran en color verde, la suma de estas dos áreas será igual al área que se encuentra en color azul. Y esto es lo que conocemos con el nombre de teorema de Pitágoras. La fórmula tradicional que identifica este teorema es la siguiente, donde tenemos que la hipotenusa, es decir, el lado C, será igual a la suma del cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B. Esto fue descubierto por el matemático y filósofo Pitágoras, quien vivió en la isla de Samos, y que por esa razón este teorema lleva su nombre, teorema de Pitágoras. Un triángulo rectángulo puede ser resuelto aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras siempre se va a aplicar solamente a triángulos rectángulos. Veamos, tenemos aquí un triángulo rectángulo en color rojo. Esta esquina de aquí es la esquina donde mide el ángulo de 90 grados, de ahí su nombre de triángulo rectángulo. Si a este triángulo le asignamos letras a cada uno de sus lados, tendremos que este lado se va a llamar lado A, que este lado que se encuentra en la parte inferior le vamos a llamar lado B, y este lado que es el lado más largo le vamos a llamar lado C. Ahora bien, en cada una de las esquinas aparece un ángulo, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Es importante hacer notar lo siguiente. Para el ángulo A tenemos un lado opuesto a él. Es decir, que el lado opuesto al ángulo A es el lado que queda enfrente de él. Si este es el ángulo A, el lado del triángulo que queda enfrente de él viene siendo este lado, al cual le hemos llamado A minúscula. De igual manera, para el ángulo B, que se encuentra aquí arriba, el lado opuesto al ángulo B, pues viene siendo el que queda enfrente. Es decir, si este es el ángulo B, el lado que se encuentra enfrente, que viene siendo este lado, le vamos a llamar lado B minúscula. Y de igual manera, si este es el ángulo C, el ángulo de 90 grados, el lado que se encuentra enfrente del ángulo, que viene siendo este otro lado, le vamos a llamar C minúscula. Es importante comentar que los ángulos siempre los vamos a representar mediante una letra mayúscula, mientras que los lados se representan con la misma letra que el ángulo, pero en minúscula. Bien, el teorema es el siguiente. Se dice que C, que viene siendo este lado, al cual le llamamos hipotenusa, será igual a este otro lado A llamado cateto. Pero este lado se debe de elevar al cuadrado. A este lado se le debe de sumar el otro lado B, este lado B también llamado cateto, cuyo lado también se debe de elevar al cuadrado. De tal manera que la hipotenusa siempre será igual a la suma del cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B. Lo que nos dé la suma de estos dos cuadrados enseguida se le extrae raíz y el resultado de la raíz nos va a dar como consecuencia la medida o la longitud del lado C, que viene siendo este lado, el cual lo conocemos como hipotenusa. En un triángulo rectángulo, el lado de mayor longitud siempre será el llamado hipotenusa. Ahora, si lo que queremos encontrar es la medida del lado A o cateto A, tenemos la siguiente fórmula,
en donde nos establece que el cateto A o lado A siempre será igual a la hipotenusa elevada al cuadrado menos el lado B elevado al cuadrado. La diferencia del cuadrado de estos dos lados se le deberá de extraer raíz y el resultado de esa raíz nos dará como consecuencia la medida del lado A, al cual lo conocemos también con el nombre de cateto A. Y la tercera fórmula nos sirve para obtener la medida del lado B, también conocido como cateto B. Esta nos establece lo siguiente: el lado B o cateto B será igual a la hipotenusa elevada al cuadrado menos el lado A elevado al cuadrado. Esta diferencia entre la hipotenusa y el cateto A, si posteriormente se le extrae raíz, vamos a obtener como resultado la medida del lado B o cateto B. Por lo tanto, aplicar el teorema de Pitágoras representa encontrar la medida de alguno de los lados, y es el lado C, el lado A o el lado B. Y dependiendo del lado que queremos encontrar, vamos nosotros a seleccionar alguna de las tres fórmulas para poder encontrar la longitud de ese lado. Veamos algunos ejemplos en donde vamos a aplicar las fórmulas del teorema de Pitágoras. Bien, queremos por medio del teorema de Pitágoras pues encontrar el valor del lado faltante en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. Tenemos entonces el primer triángulo. En este primer triángulo rectángulo conocemos dos lados, que viene siendo este lado llamado lado A o cateto A, cuya medida es igual a 5. En la parte inferior tenemos este otro lado llamado lado B o cateto B. Entonces tenemos el cateto A con una medida de 5 y el cateto B con una medida de 9. El lado que deseamos encontrar es este lado llamado lado A, o también le llamamos hipotenusa. Bien, por lo tanto, el objetivo es encontrar la medida del lado C o hipotenusa. Por lo tanto, de las tres fórmulas que tenemos, solamente una de ellas nos sirve para encontrar la medida de la hipotenusa, y precisamente viene siendo esta primer fórmula la que debemos de utilizar para encontrar el lado faltante. Hay que comentar que el teorema de Pitágoras nos sirve para encontrar el lado faltante, ya que siempre en el teorema de Pitágoras vamos a conocer dos lados y vamos a desconocer el tercer lado. Bien, entonces como queremos encontrar el lado C o la hipotenusa, utilizamos esta primera fórmula. Anotamos entonces la fórmula y tenemos: hipotenusa será igual a la raíz de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Si ahora reemplazamos el valor de A y el valor de B en la fórmula, tendremos lo siguiente: C será igual a A, pero A tiene el valor de 5, valor que se eleva al cuadrado, quedando entonces 5 elevado al cuadrado, más el lado B, pero el lado B tiene un valor de 9, por lo tanto 9 se eleva al cuadrado. En el siguiente paso vamos a elevar tanto 5 como 9, vamos a elevar al cuadrado. Recuerda que elevar al cuadrado significa multiplicar el número por él mismo, es decir, si elevamos al cuadrado 5, tendríamos que multiplicar 5 por 5, eso nos da 25. A esto le vamos a sumar 9 elevado al cuadrado, es decir, la multiplicación de 9 por 9. 9 por 9 nos da como resultado 81, quedando entonces la suma de 25 más 81. Si ahora efectuamos esta operación, tendremos que la hipotenusa o el lado C será igual a la raíz de 106. Con una calculadora obtenemos la raíz
de 106. Esto nos dará como resultado que la hipotenusa tiene una medida igual a 10.29. Por lo tanto, este lado, el lado C, el lado más largo del triángulo llamado hipotenusa, tiene una medida igual a 10.29, mientras que el lado A mide 5 y el lado B mide 9. Y de esa manera ya tenemos la medida de los tres lados del triángulo. Bien, elaboremos otro ejemplo más. Tenemos ahora otro triángulo rectángulo. Y en este triángulo tenemos los tres lados. El lado A, llamado cateto A, es un cateto con un valor desconocido. No sabemos cuánto mide el lado A. Lo único que conocemos es la medida del lado B, el lado que se encuentra en la parte inferior. Tiene una medida igual a 6. Y también conocemos la hipotenusa, el lado C, que tiene una medida de 10. Por lo tanto, conocemos el lado C, conocemos también el lado B y desconocemos entonces el lado A. Como el lado A es lo que queremos saber su medida, pues ahora utilizamos la segunda fórmula, esta, que es la que nos sirve para encontrar la medida del lado A o cateto A. Por lo tanto, tomando esta fórmula y aplicándola a la solución del triángulo, tendríamos A será igual al lado C elevado al cuadrado menos el lado B elevado al cuadrado. Bien, por lo tanto tendremos cateto A o lado A será igual a la hipotenusa o lado C, es decir, 10 elevada al cuadrado, menos el cateto B o lado B, que es 6 elevado al cuadrado. A continuación vamos a elevar al cuadrado cada uno de estos números, recordando que cuando un número se eleva al cuadrado, se debe de multiplicar el número por él mismo. Es decir, 10 elevado al cuadrado implica multiplicar 10 por 10. Elevando entonces al cuadrado tendremos 10 al cuadrado, nos da 100. Menos, vamos a restar B, que viene siendo el número 6 elevado al cuadrado, es decir, 6 por 6, 36. Por lo tanto, vamos a restar 100 menos 36, de donde encontramos que A será igual a la raíz cuadrada de 64. Si a continuación sacamos raíz cuadrada a 64, obtendremos como resultado que el lado A o cateto A tiene una medida igual a 8. Entonces, de esta manera, ahora conocemos las tres medidas. Lado A, 8. Lado B tiene una medida de 6. Y el lado C, una medida igual a 10. Bien, continuemos y veamos unos ejemplos más de este teorema. Ejemplo número 2. Por medio del teorema de Pitágoras, encontrar el valor del lado faltante en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. Es importante comentar que el teorema de Pitágoras solamente se debe de aplicar para triángulos rectángulos. En este triángulo conocemos dos lados. Conocemos este lado, llamado lado A o cateto A, con una medida igual a 20. También conocemos este otro lado, el lado más largo, al cual le llamamos hipotenusa, y que tiene una medida igual a 25. El lado desconocido es el lado que se encuentra en la parte inferior, este lado, al cual lo conocemos como lado B o cateto B. En esta esquina, donde aparece el ángulo C, se encuentra el ángulo de 90 grados. Por eso tenemos un triángulo rectángulo. Como el objetivo es encontrar el valor del lado B o cateto B, pues debemos de utilizar la última fórmula, en donde nos dice que el lado B o cateto B será igual a la hipotenusa elevada al cuadrado
menos el cateto A elevado al cuadrado. Por lo tanto, tomemos esta fórmula y llevémosla acá para resolver el triángulo. Bien, lo que vamos a hacer entonces es reemplazar tanto C como A por su respectivo valor. Y tendremos entonces que B o cateto B será igual a C. C tiene la medida de 25, valor que elevamos al cuadrado, quedando entonces 25 al cuadrado. A esto le vamos a restar el valor del lado A o cateto A, que tiene un valor igual a 20, número que de igual manera también elevamos al cuadrado. Por lo tanto, esto nos va a quedar que el lado B o cateto B será igual a 25 elevado al cuadrado, lo cual implica multiplicar 25 por 25, de donde obtenemos 625 menos 20 elevado al cuadrado, lo cual implica multiplicar 20 por 20 para obtener 400. Enseguida vamos a restar 625 menos 400, de donde vamos a obtener 225. Posteriormente, con el apoyo de una calculadora, obtenemos la raíz cuadrada de 225, la cual nos va a dar como resultado que el cateto B tiene una medida igual a 15. De esta manera, pues ya tenemos conocidos los tres lados del triángulo. Veamos un último ejemplo. En este último ejemplo tenemos como medida el lado A o cateto A con una medida igual a 24. También conocemos el lado inferior llamado lado B o cateto B con una medida igual a 12. Y el lado que desconocemos pues viene siendo el lado C llamado hipotenusa y que corresponde al lado más largo. Como lo que queremos encontrar es el valor del lado C, es decir, de la hipotenusa, pues de las tres fórmulas que tenemos aquí, vamos a utilizar la primera. Y entonces esta fórmula la llevamos al triángulo y tendremos lo siguiente. Hipotenusa será igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Por lo tanto, reemplazando el valor de A y el valor de B, en la fórmula tendremos que hipotenusa será igual al lado A, que mide 24, valor que elevamos al cuadrado. Enseguida sumamos el lado B, que tiene una medida de 12, y también elevamos al cuadrado. 24 elevado al cuadrado implica multiplicar 24 por 24, de donde vamos a obtener 576. Enseguida vamos a sumar 12 elevado al cuadrado, es decir, 12 por 12, lo cual nos da 144. Si ahora sumamos 576 más 144, pues vamos a obtener como resultado C es igual a la raíz de 720. Con el apoyo de una calculadora obtenemos la raíz cuadrada de 720, lo cual nos va a dar como resultado que la hipotenusa o el lado C tiene una medida de 26.83, que viene siendo el lado más largo. No lo olvides, la línea más larga o el lado más largo se llama hipotenusa y los dos lados que son más cortos y que los dos forman el ángulo de 90 grados, cada uno de ellos le llamamos cateto, cateto A y cateto B. Bien, hasta aquí finaliza este video. Yo espero haberte ayudado a conocer cuál es el teorema de Pitágoras y cómo resolver triángulos aplicando este teorema. Gracias por haberme acompañado, te invito a que te suscribas al canal. Por lo pronto te mando un saludo. Bye.